En Ondas del Meta, el reporte de la calidad del aire y las reservas hídricas hoy, 1 de agosto, a las 9:07 minutos. La calidad del aire es una medición de las condiciones atmosféricas, principalmente de la superficie del planeta, en donde hay gases o material particulado, y esto frente a estos gases esenciales, como lo es el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, pues que permiten la vida en el planeta. Medir la calidad del aire principalmente son los gases nocivos y lo que puede hacer eh, material contaminante, si se puede decir así, porque el material particulado es polvo, son partículas a observación microscópica que pueden afectar la salud humana. Tanto los gases como el material particulado es la medición de la calidad del aire. Y entre más sea estas concentraciones de gases nocivos y materiales microscópicos nocivos, pues va a ser más nocivo el aire, o va a ser más, no va a tener la misma calidad, si se puede decir así. Haciendo esta explicación, es una convención que se encuentra por directrices de la Organización Mundial de la Salud, que la medición del aire va de 0 a 500, y también pues la coge la resolución 2454-2017, que regula las mediciones que hace el índice de calidad del aire oficial por parte del IDEAM. El IDEAM, a partir de las corporaciones autónomas regionales, con sus diferentes estaciones y donde pues hay información, hace este reporte, que fue el reporte correspondiente a 2023. Vamos a entrar ya al tema de cómo está la calidad del aire hoy y empezar el reporte, digámoslo así, periodístico, o como lo hemos venido tratando y haciendo en Ondas del Meta, que también ha sido como explicado. Yo hace mucho tiempo hice una investigación de casi 136 indicadores para las ciudades o las urbes, donde se tenía en cuenta algo que se llamaba como ecología urbana, y es cómo las actividades humanas pueden llegar pues a ser contaminantes cuando pues su gestión en el uso de la energía y demás recursos no es la apropiada. En ese caso, el tema de la calidad del aire estaba ahí. Pues por supuesto, era algo ya, una aproximación a cómo se está haciendo este reporte, o daba los elementos o las, finalmente, como lo que puede llegar a ser la manera de hacerse un reporte. Nosotros también estamos siendo experimentales en esto. Entonces, en la calidad del aire se mide de 0 a 500, donde 0 a 50 se califica como buena, de 51 a 110 como aceptable, de 101 a 150 que ya es dañina para la salud en ciertos grupos sensibles, dañina para la salud completamente de 151 a 200. Nosotros tenemos una adaptación a estos niveles de contaminación entre buena y dañina para la salud, más que nada aceptable. Y ya los grupos sensibles, pero pensaría que desde ahí, incluso desde aceptable, puede llegar a generar algún tipo de riesgo. Muy dañina para la salud de 201 a 300, y de 301 a 500 como peligrosa. La calidad del aire y la escala de medición o de calificación. El IDEAN, el CIRARE, el Sistema de Información sobre la Calidad del Aire a nivel nacional, recopila información de los diferentes departamentos, principalmente de las corporaciones autónomas regionales. Por supuesto, aparece el Meta, y en el Meta hay 9 estaciones de calidad del aire que miden material particulado de 10 micras, a nivel microscópico, material particulado 2,5 micras, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Em, es lo que nos dice. Acá habla de 3, 0, 2, 1, correspondiente al ozono 2, pero no sé si eso corresponda como a la medición de estas 9 estaciones, o solamente son 2 estaciones las que pues miden el ozono de 9. Em, Hay las diferentes pues estaciones. Aquí aparece lo que corresponde a la fecha del último registro, aparece entre el 2017 y 2019, hasta donde recuerdo uno puede seleccionar
la fecha, pero no es tan, digámoslo así, la herramienta, si se puede decir, habría que descargar toda la recopilación de datos y hacer gráficos y demás. Em, de aquí más o menos lo que nos dice la ubicación de la ciudad. Hay una fotografía, un poco cómo hace la medición del aire del IEA, y está el alcance de la ciudadanía. Acá esta es otra estación que está en Cofrén, y aparecen pues dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, si bien recuerdo, ozono y material particulado. Esto es dióxido de nitrógeno, ozono y material particulado. Aparece el viento, y aparecen acá otros que no es como muy claro en realidad, o la descripción pues en realidad se me hace un poco complicado encontrar información de esta manera, en para saber cómo está la calidad del aire en la ciudad. A diferencia de lo que es la iniciativa, el índice pues, mundial de calidad del aire, o esta iniciativa, el mapa de la calidad del aire en tiempo real, y ese es el índice, el Air Quality Index, que es una iniciativa donde están todas las estaciones del mundo conectadas. Aquí no están conectadas las de Villavicencio, y tampoco están conectadas las de varios departamentos, principalmente la Orinoquía, no están conectadas. Bogotá sí, Cali sí, Medellín sí, y son las únicas ciudades. Y también aparecen los sensores o estaciones para medir calidad del aire, que se encuentran en los mercados o están disponibles para el público en general, para adquirirlos. Conectan a esta página la estación o el sensor, y permite pues observar lo que son estas variaciones o estos cambios que tiene la contaminación atmosférica, y principalmente de material particulado o de gases. Mm, en Colombia, como lo mencionábamos, no aparecen todas las ciudades. Por ejemplo, en Necoclí hay un sensor. Ese sensor mide material particulado. A esta hora del día, el material particulado está en 21, y es el principal contaminante, y tiene en cuenta variables como la humedad relativa, la temperatura y el viento. La humedad relativa está en 94, la temperatura está en 25 grados centígrados, y la velocidad del viento en un nudo. Eso pueden ser 2 kilómetros por hora. Es un proyecto, una iniciativa, Guaira, y Guaira es como una iniciativa de que utilizar sensores móviles, estáticos, para medir la calidad del aire del teléfono, celulares y tecnología a bajo costos, como una oferta que hacen ellos de lo que son estos sensores. Mm, en ciudades como el caso de Cali, encontramos diferentes sensores, encontramos principalmente que envíen es material particulado 2.5 micras. Por ejemplo, está en 76 y lo califican como moderado, la calidad del aire. Y vemos cómo durante 3 días ha variado, digámoslo así, como la concentración, esta calificación de calidad del aire. Por ejemplo, en la madrugada estuvo en 13, en 10, el material particulado, la concentración de material particulado, y esta concentración de material particulado la calificaban a esa hora como buena. Estaba en verde, y llegó a estar en 10, en 8, mientras que ahora está en 76 y se califica como moderada. La humedad relativa hasta ahora está en 69. El porcentaje de humedad relativa, la temperatura está en 23, y la velocidad del viento está en 2. En el Poblado, en Medellín, lo mismo, encontramos un sensor que mide material particulado, califica esta cantidad de polución o polvo, o partículas en 38, la temperatura está en 18, si estoy bien. em, Mide presión atmosférica, que está en 10,29, una humedad relativa de 77, la presencia de humedad o hidrógeno, en fin. Em, y también pues estas moléculas, sí, como esa posibilidad de formación de agua, ¿no?
y el viento está en 2, H2O, y bueno, y oxígeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, si bien recuerdo. El caso es de que en Manizales hay otro sensor, principalmente en la cabecera municipal de Villa María, y califican como 22 el desmejoramiento de la calidad del aire. eh, Material particulado 2,5 micras de 10 micras, lo califican en 10, en 23 de 2,5 micras, una humedad relativa en 72, una temperatura de 18 y lo que es el viento en 1. En Cúcuta encontramos otro sensor en un lugar que denominan Virgilio Barco. Ahí está en 13 y principalmente es material particulado, y lo que es en la Universidad de Pamplona, también hay un sensor. En Villavicencio, vamos a ver un poco Bogotá, cómo está la calidad del aire en Bogotá y hablamos un momento de Villavicencio. En Bogotá ya encontramos estaciones de calidad del aire y son estaciones que no solamente miden como las variables de clima, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, algunas, sino que también miden gases. Por ejemplo, esta estación de Puente Aranda mide lo que es ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono. Está en 17 el dióxido de carbono, el dióxido de azufre está en 1, el dióxido de nitrógeno está en 17, el ozono está en 1, el material particulado de 10 micras está en 56 y el material particulado de 2,5 micras en 23. Califican como 56 el mejoramiento de la calidad del aire y moderado. Mientras que la temperatura está en 14 grados centígrados, la presión atmosférica está en 567, la humedad está en 73, la humedad relativa al viento en 1. En Villavicencio, dos hasta tres sensores tenían diferentes universidades. La Universidad de Los Llanos tuvo un sensor, lo que era la Universidad de Santo Tomás y la estación biológica que está junto al Parque Banderas o en el centro de la ciudad de la Universidad Nacional. Estos sensores por uso, tiempo, digámoslo así, renovación, también interrupciones en la luz y en la señal, pues fallaron y ya no transmiten datos. Hay otra página interesante que hacer un reporte de cómo está la calidad del aire en Villavicencio, está en 27. Esto es Messenger Tiempo. Esto es información pública, de alguna manera, y de interés público. Y hay una fuente, ¿no? Aquí es un índice compuesto y también es una información que, digámoslo así, compromete o responsabiliza si alguien sabe, oiga, la calidad del aire ha desmejorado, ¿hay necesidad de comunicarlo o no? Es la pregunta y es la cuestión de lo público y en el hecho periodístico. La calidad del aire en este momento en Villavicencio, el desmejoramiento es de 27 y la califican como buena el índice compuesto que tiene aquí en cuenta, sea material particulado y también diferentes gases. Aparecen las diferentes comunas, en las diferentes comunas de la ciudad o la división territorial está casi que en todas en 27 y en el territorio del municipio está en 27, mientras que en un lugar como Puerto López está en 13 el desmejoramiento de la calidad del aire. También observamos pues los lugares de actividad petrolera, en Campo Luviales está en 25, en lo que es Puerto Lleras está en 14, en Fuenteoro está en 17, en Granada en 18, en San Martín en 19, en Guamal en 21, en La Casilla es 24, eh, en San José del Guaviare está en 21, el desmejoramiento de la calidad del aire. Acá se observan pues diferentes como focos o lugares donde hay mayor contaminación atmosférica. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá está en 48, mientras en Villavicencio está en 27. Acá en lo que corresponde a Monterrey, Cusiana, hay una extracción de gas y de petróleo y el desmejoramiento está en 50, mientras que en Villavicencio, como lo mencionamos, está en 27. Y aquí la actividad petrolera siempre es un poco, es una constante, ver ahí, creo que es el mayor lugar en Colombia donde extraen gas. Y aquí creo que sea toda la distribución de gas. Y ese es el desmejoramiento de la calidad del aire, aproximadamente en 47. En Cusiana, en Casanare. Miremos cómo está Barranca Bermeja.
que donde todos sabemos hay una refinería. Tenemos Puerto Boyacá, Barranca Bermeja está en 58 y también se observa un foco de, entendiendo que Barranca Bermeja no tiene, así mencionándolo sin, sin tanto detalle, la misma densidad de población que la tiene Bogotá, que tiene Bogotá. Está en 58, en Medellín está en 51, el desmejoramiento de la calidad del aire, la actividad humana, por explicación antrópica, pues parece ser que el desmejoramiento se da de esa manera. En Cartagena está en 53 y en Barranquilla está en 53. Un foco de contaminación y parece ser que por dirección del viento, em, tuviera lugar el viento va de oriente a occidente, tuviera lugar en Venezuela y como se afectara el Caribe, ¿no? Contaminación en un lugar que Puerto Arenas, y creo que aquí estoy bien, es Puerto de la Cruz también. Aquí siempre ha sido una constante observarse contaminación. Y es un poco lo que nos da el mapa de Messenger en tiempo real, que esto es una colaboración con OpenStreetMap. Los incendios o los niveles de irradianza identificados, estos píxeles que se encuentran acá son algún nivel alto de temperatura que pueden corresponder a incendios. Al sur de la Macarena y lo que es como en el límite con la cobertura vegetal se observa una intensidad de incendios, lo que pueden ser incendios o altos niveles de calor en la superficie y lo mismo una dispersión hacia lo que es el Bichada y en dirección a Piay, API en Villavicencio. Ahí se observa niveles de irradianza, pueden corresponder a yacimientos de petróleo, mientras que en Casanare y en Cusiana no, que también pues esta quema de gas o puede causar algún cambio en la temperatura. Aquí no se nota algo atmosférico porque lo que están midiendo en superficie son watts sobre metros cuadrados. Los niveles de irradianza, estos Copérnicus, mirábamos el Fire Information Foundation Management System de la NASA y la Comunidad Europea con sus satélites Sentinel, también miden el nivel de irradianza en superficie y lo miden es en watts sobre metros cuadrados. Es como la medida y si, pues, si aumentan, entonces pues puede haber la existencia de un incendio o alta temperatura en lo que sería la superficie del planeta. Miramos quema de biomasa, que es otra óptica, esto es en 550 nanómetros, que la quema de biomasa pues puede corresponder a ceniza, como lo puede ser la quema de madera o especie vegetal. Entonces, esto es lo que se observa de biomasa. Biomasa, por ejemplo, en Canadá, en África, y pueden corresponder a incendios. Si ya uno observa, pues si en esos lugares hay alto nivel de irradianza y alta concentración, probablemente sean incendios como se presentan en África, al sur de la línea ecuatorial, y lo que es en Canadá también, pues en el hemisferio norte, entendiendo que Canadá está en verano, mientras que en el hemisferio sur están en invierno. Esto puede corresponder o esta biomasa que se encuentra acá, ¿no? Y que se identifica en una óptica de 550 nanómetros. Lo mismo, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, en lo que es Argentina, y se hace la comparación pues con los niveles. Venga, efectivamente, ¿será que esto que observamos acá pueden corresponder a incendios? Mientras que el nivel de irradianza que se observa en Colombia todavía no hay un rastro de biomasa. El dióxido de carbono, que lo miden en partes por billón en volumen, está más o menos entre 421 y 424 en partes por billón en volumen, en lo que corresponde al territorio de Colombia y en la parte norte de la línea ecuatorial, o próximo a la línea ecuatorial. Ahí no se nota a diferencia como lo puede ser el territorio de Brasil, donde al sur del río Amazonas hay partes donde esta medida de partes por billón en volumen está casi que en 431, mientras que en el territorio de Colombia está entre 421 y 424. Metano, gas metano en lo que es la trayectoria del río Amazonas y en el territorio de Colombia
que es una constante y es permanente. Em, Esto no lo muestra, digámoslo así, como en una escala de estas cartográficas, sino pues nos muestras como una generalidad, un mapa. Es el alcance y la información disponible. Em, Metano, gas metano, muy como en entre la ciudad de Bogotá, Villavicencio, entre Bogotá y Cusiana, niveles, estos ya hacen partes por billón en una óptica de 850 hectopascal, no una óptica de 50, sí, esto suele ser radiometría, y es de que la onda o la medición llega hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Y si pues la montaña o se está midiendo un lugar más alto, pues hay que sumarle, si estoy bien y si bien recuerdo de hectopascal, o la medida que se da son más o menos entre 1500 metros. A nivel del mar, o si se tiene en cuenta, pues hasta donde entiendo, habría que sumarle hay una ciudad que está a 400 metros sobre el nivel del mar, entonces más o menos puede ser con el nivel del mar unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Em, y más o menos en altímetro puede creo que estar como a 4000 pies de altura. Esta medida en hectopascal de partes por billón, en este caso el metano, que eso es como el ajuste que hace el radiómetro lo mide de esa manera, por presión atmosférica o según aquí es 850 hectopascal que corresponde a 1500 metros a nivel del mar y sumado pues la diferente altura o en fin en la que está la superficie. Entonces, una concentración de 2200 en partes por billón, lo que es la trayectoria del río Amazonas y lo que es Bogotá en dirección como a Cusiana, Villavicencio, no nos da una escala o una precisión más cartográfica más precisa el mapa. Es el alcance que tenemos y lo que es una ciudad como Medellín y una mayor nivel que está como entre 200 y 100, lo que es Cali. Ozono, nivel de ozono entre 30 y 40 en lo que es el centro del país, en 850 hectopascal. Em, la observación o el radiómetro y en partes por billón está entre 30 y 40 lo que es y correspondiente a lo que fue el día de ayer, sí, acá según el horario disponible. Y lo mismo creo que los anteriores corresponden es al día de ayer, al día 31 de julio, esta observación que hace Copernicus. Y es la actualidad, es cómo está la calidad del aire y en este caso pues del ozono está en 300 la concentración de partes por billón en una óptica 850 hectopascal que corresponderían a 1500 metros de altura y correspondiente pues a la superficie sobre el nivel del mar. Material particulado de 2,5 micras. Observamos en el territorio de Colombia, por ejemplo, lo que son los volcanes. El volcán Nevado del Ruiz siempre presenta un rastro y según cómo sea la dirección del viento, ese rastro suele corresponder al volcán. Casi siempre va de oriente a occidente el rastro y puede llegar hasta incluso una ciudad como Medellín o, en fin, los alrededores de Manizales. Es lo que a veces suele observarse. em, y suele corresponder al volcán, mientras que hay otro rastro que es persistente y acá lo miden es en microgramos sobre metros cúbicos, el peso, por ejemplo, está entre 20 y 30 en microgramos sobre metros cúbicos, esa concentración de material particulado que se da, por ejemplo, en el Nevado del Ruiz y lo que correspondería a Barranca Bermeja. En Nevado del Ruiz tenemos el volcán y en Barranca Bermeja queda una refinería. En material particulado de 10 micras, estábamos viendo el de 2,5 micras, entre 10 micras, em, se nota una mayor proporción y dispersión en el territorio. Sigue estando entre 20 y 30, pero está ese es el de 10, sí. No, es casi que igual al de 2,5 micras, no notamos una diferenciación en la concentración.
como si se observa a nivel global o observado cuando se observa el mundo, se ve un rastro un poco mayor en lo que correspondería ahí próximo al volcán y en dirección al Pacífico se observa como un mayor rastro de material partícula 2,5 micras y lo mismo de 10 micras. Mm, Arenas del Sahara que se mueven de dirección de oriente a occidente. No tenemos una afectación o que en su transcurso, según la predicción que hacen, según los modelos predictivos de Copernicus, afecten o impacten el territorio de Venezuela o de Colombia en la parte norte, y tampoco parece que tuvieran mayor afectación en lo que y llegarían casi que hasta el límite del mar de las Antillas menores entre Trinidad y Tobago y lo que es Puerto Rico. Acá suelen afectar lo que es entre Trinidad y Tobago y Puerto Rico, estas arenas del Sahara, pero no se nota mayor que vayan a impactar, pero ese es un movimiento y es un movimiento que suele darse entre agosto, entre junio, agosto, también pues por los reportes que realizábamos el año pasado. Em, Material particulado. Esto es una predicción que hace Meteorblue para más o menos 3 días. Y en esta predicción, algo más, son 5 días lo que ellos predicen, muestran un índice compuesto de calidad del aire, y el cual en los próximos días estaría entre un 20 y un 40. Material particulado de material particulado, lo que correspondería, estaría el peso entre un 15 y un 5, mientras que el ozono troposférico puede ser tóxico, mientras que el ozono que está en la estratosfera puede ser, y entre la estratosfera y la exósfera puede ser beneficioso porque filtra los rayos del sol. Mientras no filtre los rayos del sol y esté en superficie, eso no se puede convertir en algo tóxico. Puede ser la reacción de gas metano con oxígeno y genera una molécula más y le genera ozono. Puede ser líquido o refrigerante de los sistemas de refrigeración como aires acondicionados o neveras. Puede ser el combustible, gasolina y demás, que hace reacción con el oxígeno y generan una molécula además de ozono. Eso puede ser tóxico para la salud humana y principalmente a las horas del mediodía, cuando hay mayor nivel de radiación solar, porque el sol está en el cenit o está en la parte perpendicular, suele haber mayor concentración de ozono, que puede estar entre un 40 y un 80 en los próximos días, principalmente al mediodía en microgramos sobre metros cúbicos o en peso, mientras que el material particulado, que también lo miden en el peso en microgramos sobre metros cúbicos, puede estar entre un 5 y el día domingo puede alcanzar hasta un 15. No se observa arenas del Sahara, mientras que lo que correspondería a material particulado de 10 y 2,5 micras sería como el único contaminante físico o presente en la superficie y que puede pues desmejorar la calidad del aire. Mm, este material particulado con el gas hace este indicador compuesto, que estaría entre 20 y 40 la calificación del desmejoramiento de la calidad del aire y estaría en buena o la calificarían como buena. Por su parte, Copernicus, en una interpretación que hace Weather Channel de lo que captan estos satélites, material particulado 2,5 micras estaría en 21, el dióxido de nitrógeno estaría en 4, lo califican 4, el ozono estaría en 19, el monóxido de carbono estaría en 1, el dióxido de azufre estaría en 1, y el dióxido de nitrógeno estaría en 4, y lo calificarían como bueno. Em, Tanto partículas, lo que sería material particulado, polución o polvo estaría en 4, lo califican como en 5, perdón, y lo que es de 2,5 micras, de 10 micras lo califican en 5 y 2,5 micras en 21. Mm, Nosotros tenemos en cuenta pues variables de tiempo climático y estas variables ya de clima y para el día de hoy el viento, según la estación de vanguardia interpretado por la página tutiempo.net,
La velocidad del viento está en 7 kilómetros por hora. Se me hace que hay ráfagas muy, pues, con mucha velocidad de viento. La presión atmosférica de 10-16, que está em, alta, no lluvia. Al parecer, por el momento, vamos a actualizar esto porque como que no corresponde a la hora, me aparece. Ahora sí aparece a las 9 de la mañana. La temperatura está en 23, la velocidad del viento está en 6, la presión atmosférica está en 10-20, la humedad relativa está en 100 y el punto de rocío está en 23, lo que correspondería a a una posible temperatura en caso, pues, de presentarse precipitaciones. La temperatura en general o como tal está en 23, bueno, el punto de rocío, en fin, si estaría lloviendo, pues esta sería como la temperatura, o también si se presentaría evaporación, o la evaporación que se está presentando se presentaría en 23 grados centígrados. El caso es de que está en 23 la temperatura, los grados centígrados, velocidad del viento en 6, la humedad relativa en 100, y lo que es la presión atmosférica en 10-20, si bien recuerdo, y así se interpreta. No hay mayor, digámoslo así, aunque sí hay una humedad relativa o lo que viene a ser em, un punto de saturación de humedad. La presión atmosférica está alta, no está ni en 10-16, está en 10-20, entonces probablemente hay un tiempo seco con condiciones de nubosidad parcialmente cubierto, es lo que nos dice tutiempo.net. Aunque el satélite del IEAM nos muestra una formación de lluvias entre suaves y moderadas en lo que corresponde al territorio de Villavicencio. eh, Tenemos en cuenta y así entendemos la calidad del aire. Entonces la calidad del aire está en 27, se están presentando lluvias, está en 25, se califica como bueno, se están presentando lluvias con una humedad relativa aproximadamente de 100 en un punto de saturación y se están presentando lluvias y eso hace que se califique así la calidad del aire. Y efectivamente vemos formación de lluvias en el valle del río Guatiquía, lo que corresponde a Chingaza y todo este ecosistema de páramo. Hay formación de lluvias en este momento, próximos a Villavicencio, correspondiendo a una medida de calidad del aire de Villavicencio. Formación de condensación entre los ríos Amazonas y lo que es el río Orinoco, y que presenta cielo entre completamente cubierto y parcialmente cubierto en el centro del país y la región Orinoquía. Formación de lluvias de baja intensidad o no tan fuertes en lo que es al sur de Bogotá y lo que corresponde al territorio del Huila, Tolima, y también en lo que sería Villavicencio, entre Casanare, también la formación de lluvias entre suaves y moderadas. La temperatura del océano Pacífico continúa disminuyendo y está a -1, si estaba en 17 o si estaba en 18, esa temperatura promedio ha bajado según con mediciones anteriores entre la isla de Pascua y la isla de Hawái, también lo que corresponde a la línea ecuatorial se nota un enfriamiento y entre lo que es el África y América en dirección a el río Orinoco, entre las islas Ascension al sur de Cabo Verde y lo que es Santa Elena también se nota un enfriamiento en el Golfo de Adén, o en el mar de Adén, en el mar Arábico, y también al sur de Japón, lo que es al norte del mar de Filipinas, también notamos un enfriamiento del Océano Pacífico. Puede corresponder con una niña. Hasta el momento se habla de tiempo de oscilaciones neutrales, no estamos en una oscilación de niño, de sequía, tampoco se habla de niña como tal, pero sí hay un enfriamiento, a diferencia como lo fue el fenómeno del niño del 2024, cuando las temperaturas del mar eran mayores a registros anteriores. El hemisferio norte está en verano, es que el hemisferio sur está en invierno, pero esto es lo que notamos en la costa oeste o la costa occidental de Estados Unidos y al norte de México también presenta un enfriamiento en dirección a las islas de Hawái. El ciclo solar, que es esta actividad de cada 10 años más intensa que presenta el Sol, en magnetismo, llamaradas o lo que es masa coronaria, expulsión. em, cuando estamos en temporada de niño, suele desmejorar la calidad del aire, mientras que porque hay más aridez, hay más polvo, por la aridez del suelo, o también si se presentan incendios y demás, puede llegar a desmejorar la calidad del aire, también por las altas temperaturas.
está por verse cuando se presente una niña o ya observando pues mayor intensidad de lluvias y un régimen distinto también de temperaturas. La calidad del aire está en 25, 27. Si ustedes observan reportes anteriores, por ejemplo, durante este pico de ciclo solar y también que correspondió con un niño, la calidad del aire a veces alcanzaba a desmejorarse hasta 100 o hasta 50. Em, Hay algo que se llama cambio climático y son si estas oscilaciones de niño o niña que son cíclicas, también como los momentos neutrales históricamente han tenido unas temperaturas, cuando estas temperaturas son, son, son mayores por la actividad humana, por combustibles fósiles, gases de efecto invernadero y demás, pues la temperatura global ha aumentado desde 1960, así como la concentración de dióxido de carbono. Y esto es lo que conocemos como global warming o como calentamiento global. Esto es lo que es ya el cambio climático, mientras que variabilidad climática son estos cambios de día, de hora, que tiene la temperatura, la humedad relativa o el viento o la presión atmosférica. Neutralidad es lo que predice la Oficina Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, las oscilaciones que se dan en el mundo y esos cambios cíclicos entre niña y niño, se habla en una fase de neutralidad. En cuanto a las reservas hídricas, que es el agua que se acumula en lo que son embalses de hidroeléctricas, está en 80, estuvo en 80 la última vez que realizamos el reporte de calidad del aire y reservas hídricas, que fue el 19 de junio, estaban en 80 y hoy están en 82, han aumentado en el transcurso del mes de junio y en el transcurso del mes de julio han aumentado el 2% por las lluvias, en fin, y se han mantenido así constantes, se ha mantenido a más de 80 el porcentaje de lo que son las reservas hídricas según el sistema de mercado de electricidad XM. Em, las mayores concentraciones de agua almacenada en estos embalses se dan en la región oriente, con 92, mientras que lo que es Antioquia en 85, Valle en 81, el Caribe en 79, el Centro el 73 y en Caldas el 76. O sea, ya entendiendo cada lugar geográfico cómo se concentra ahí. Em, Nosotros recopilamos información de un mes en cuanto a lo que es la calidad del aire y el contaminante, el mayor contaminante en cuanto a gases es el ozono, como lo mencionábamos, el ozono troposférico puede ser tóxico y ha estado bueno en el sentido de que no ha superado los 50 en 34,94 microgramos sobre metros cúbicos y lo califican en 23. Em, Y así observamos, digámoslo así, ha llegado hasta 26 durante el transcurso del mes de finales de junio, el transcurso de julio, hasta hoy 1 de agosto. Eh, Entre 16, 26, más o menos un promedio entre 20, fueron los registros durante este mes y lo que fue parte de junio, el mes de julio y finales de junio. Registramos incendios a finales de junio y y lo que fue el transcurso de julio. Altos niveles de irradianza que correspondían a un desmejoramiento de la calidad del aire en el centro del Bichada, por ejemplo. Y vemos una dispersión, pero lo que no observábamos era biomasa. Observábamos alto nivel de calor, desmejoramiento de la calidad del aire en el índice que mide Messenger, el tiempo Messenger tiempo, lo que es OpenStreetMap, según esta página de Microsoft, en la recopilación. em, y entonces, en este caso, los incendios no correspondían como con rastro de biomasa. En el caso, por ejemplo, de este incendio en el Bichada, que fue el día 29 de junio. Durante ya el transcurso de julio también
se presentaron lo que era en el territorio de Arauca, más que nada entre Vichada y en los límites con Venezuela, desmejoramiento. Algunas veces correspondía a los píxeles que se observan en Copérnicus, en el satélite 5. Si ven acá este píxel en esta parte del territorio de Colombia, corresponde a este desmejoramiento de calidad del aire, altos niveles de irradianza, según este píxel, lo que pudo haber o lo que fue un incendio, y un desmejoramiento de la calidad de aire alrededor de moderado o 50. Y lo que eso fueron como unos incendios en el Bichada, principalmente. Bichada, desmejoramiento de la calidad del aire y altos niveles de irradianza y lo que eran, al parecer, incendios, pero lo que no dejó fue rastro de biomasa. Por condiciones de pronto de lluvia, no se daba el registro, al parecer, habría que hacer algo ya más de campo y qué pasaba allá, en fin, biomasa, quema de biomasa al norte del río Amazonas, hasta los límites con Guaviare, con Vaupés y Guainía, y lo que es hasta casi que el Putumayo, biomasa, y niveles de irradianza, digámoslo así, en lo que es la parte central de irradianza, lo que ya es irradianza en lo que es el territorio del Brasil. Mm, dispersión de niveles de irradianza en el territorio del departamento Meta y lo que puede ser o lo que serían incendios. También en Sucumbios, en Ecuador, parece ser altos niveles de irradianza, lo que no observábamos era biomasa y una afectación a la calidad del aire, y un desmejoramiento en todo el territorio sur del departamento Meta y lo que es el Caquetá y el Putumayo. En cuanto al dióxido de carbono, el año pasado, en partes por billón, aunque si ven concentración en lo que es Colombia y en lo que es la parte central de las selva del Amazonas, partes por billón en 500. Este año es un poco mayor la concentración y observado en 850 hectopascal o en 1500 pies de altura. Em, metros de altura. Hay mayor dióxido de carbono en lo que corresponde a las Amazonas y en algunas partes de Colombia o en la parte central de Colombia. Es un poco, si el año pasado estaba en 445, puede seguir una persistencia, pero se ve más disperso o se ve más, digámoslo así, el dióxido de carbono en esa medida se tiene una mayor dispersión hacia el sur del continente. Parece ser como si algún incendio o también la actividad petrolera afectó el día 17 de julio, como en dirección hacia Piay, más que nada entre lo que es Puerto Gaitán y Puerto López, un desmejoramiento de la calidad del aire que no sabemos si correspondió a actividad petrolera, incendios, porque no hay rastro de biomasa, sí suele conseguir con alto nivel de irradianza en algunas ocasiones, o se nota algún nivel de calor en superficie. Tres lugares que coinciden a veces con la extracción de petróleo y de gas: el tema de Chichimeme, lo que es Cusiana y lo que es entre Puerto Gaitán y Puerto López, mientras que Pacific Rubiales o Campos Rubiales, perdón, no parece presentar los mismos niveles de contaminación. Chichimeme también un poco Apiay. Esto en cuanto a estos rastros de contaminación o lo que sería contaminación en estos lugares. El IDEAM acaba de presentar el tema de la deforestación en Colombia.
reporte correspondiente, el informe correspondiente al 2024. Vamos con un mensaje institucional por parte del IAM y damos por terminado y concluido el reporte de la calidad del aire. Como observábamos también, pues las reservas hídricas que están en 82 y la calidad del aire que está en 27 y se califica como buena en lo que es en Villavicencio. Vamos a ver si ha variado con la actualización, si continúa en 27 según esta página de noticias de Messenger del Tiempo. Como no tenemos sensores y tampoco la información, digámoslo así, el CIRARE de las diferentes estaciones no están conectadas a Air Quality Index, a esta iniciativa global, pues tenemos que recurrir a este mapa de Messenger que nos da un índice compuesto interesante, como también lo hace Weather Channel. También es una invitación como a estar pendientes de esas aplicaciones, entendiendo que este reporte lo hacemos compartido y también agradeciendo las diferentes fuentes que nos permiten realizarlo. Vamos con la información de lo que correspondió a la deforestación y damos por terminado este reporte de calidad del aire y las reservas hídricas. Esto es Ondas del Meta, desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Ondas del Meta. También aprovechamos para hablar que estamos conectados con el canal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a enlazar estas dos transmisiones para dar la cifra anual de deforestación del país. Desde el año 2001, que empezamos a monitorear, este ha sido el comportamiento de las hectáreas deforestadas en el país y este es el comportamiento que hemos tenido. Efectivamente, 2023 fue una de las cifras más bajas. Esto es en el arco amazónico, donde se concentra el aumento de la deforestación. Le voy a dar la palabra a nuestro técnico y líder del sistema de monitoreo de bosques y carbono para un detalle de las cifras por regiones. Sí, un poco también mencionarles, perdón, me voy a poner de pie, mencionarles que el arco noroccidental de la Amazonía colombiana, que comprende, digamos, estos 4 departamentos, acumula el 68% de la deforestación del país durante el año 2024. Y son estos 4 departamentos, digamos, en donde se explica ese mayor aumento de la deforestación respecto del año 2023. Y es como con esta cifra del año 2024 identificamos un aumento de la deforestación en las áreas que cubren el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y como ustedes lo ven ahí, principalmente, como nuevamente lo mencionó la ministra, en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana. El Parque Nacional Natural Tinigua registró el mayor aumento de deforestación con 3.684 hectáreas. El segundo es el Parque Nacional Natural Serranía o Sierra de la Macarena con 3.361 hectáreas deforestadas. Y el tercero es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, con 2.102 hectáreas deforestadas. Las 3 cifras superiores a las que se habían registrado durante el año 2023, lo que nuevamente nos hace ese llamado a la acción, a reforzar esas acciones de conservación y de incentivos a la conservación de bosques en la Amazonía colombiana. Este es un poco el gráfico que refleja todas las causas directas de deforestación que hemos identificado en el IDEAM a través del sistema de monitoreo. Y como ustedes lo ven ahí, en general son causas relacionadas con procesos de ilegalidad, de no cumplimiento de la legislación ambiental y, como lo mencionó la ministra, con la alta conflictividad que se encuentra en ciertos territorios. Si ustedes compararan el mapa de núcleos activos de deforestación que mostramos frente a los mapas de conflictividad territorial que tenemos en el país, hay una correlación casi directa entre problemas de conflictividad armada social con problemas de pérdida de bosque natural. Otras causas diferentes a las que ya mencioné están relacionadas con cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y expansión agrícola en áreas no permitidas, principalmente en áreas de reserva forestal. Y finalmente, y no menos importante, hemos registrado un aumento importante de fenómenos naturales que registran pérdidas de bosque, es decir, no por acción directa de la intervención humana, sino por causas que podrían explicarse a través de chagras de viento y deslizamientos. Esa es una de las primeras evidencias de que potencialmente las estructuras funcionales de las áreas de bosque natural pueden estar cambiando en algunas regiones del país, principalmente